Plaza de Bolívar en pleno corazón político de Colombia. Desde aquí se construyen leyes, políticas y debates que han marcado la historia social del país. Hoy hablaremos sobre un tema que sigue siendo polémico, urgente y profundamente humano. Las políticas públicas sobre sustancias psicoactivas, la reducción de riesgos y daños y la importancia de garantizar espacios seguros. Informe especial en RTVC Noticias. Consumo de drogas, enfermedad que alerta a Colombia. Hablar de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia también implica revisar cómo este tema ha sido tratado en la opinión pública y en la agenda política durante los últimos años. Mientras en algunas ciudades del mundo se fortalecen modelos que privilegian la salud y la prevención, en Colombia el debate sigue atravesado por tensiones entre enfoques más restrictivos y propuestas orientadas a la protección de la vida. Cada administración, tanto a nivel nacional como distrital, ha intentado responder a este fenómeno con medidas distintas, algunas basadas en el control del espacio público y otras en la atención al ciudadano. Sin embargo, lo que sí ha sido constante es que el consumo no desaparece, cambia de lugar, cambia de forma y cambia de rostro. Y es precisamente en esa transformación donde surgen preguntas urgentes sobre qué tipo de respuestas estamos construyendo como sociedad y a quién estamos beneficiando realmente. En Colombia, el consumo de sustancias psicoactivas se aborda desde la salud pública desde hace más de una década. La Ley 1566 de 2012 reconoció el derecho a un tratamiento integral. Y la Política Nacional de Drogas 2023-2033 reafirma su enfoque basada en salud, derechos y dignidad humana. Sin embargo, este avance convive con regulaciones locales que limitan el consumo en espacios públicos y aumentan el discurso de criminalización y estigma. Estas contradicciones generan tensiones que afectan directamente la vida de las personas consumidoras. Y ahora cuando no habían tumbado el decreto, esto era inundado de borrachos y degenerados por ahí tirados. Ahora sí que se va a volver peor. A nivel distrital, Bogotá ha implementado medidas que restringen el consumo en parques, plazas y zonas públicas. Aunque estas políticas se justifican en recuperar el espacio público, en la práctica invisibiliza el consumo y lo empuja a zonas marginales y peligrosas. El prohibicionismo no reduce el consumo, lo desplaza, y al desplazarlo aumenta los riesgos. Sobredosis, violencia, consumo en condiciones inseguras y mayor estigmatización. El debate entonces no es moral sino de salud pública. Es aquí donde entra un enfoque clave, la reducción de riesgos y daños. ¿Qué es la reducción de riesgos y daños? La reducción de riesgos, daños y gestión de placeres es un enfoque de intervención para el abordaje del uso de sustancias psicoactivas legales e ilegales. Busca mejorar la calidad de vida y cuidar la salud física y mental de las personas que no quieren o no pueden dejar de consumir sustancias y que en su mayoría son totalmente funcionales y no tienen problemas graves derivados de su consumo. Este surge de las limitaciones de la abstinencia como único objetivo de la prevención y la superación del consumo. ¿Cuáles son los principios para que la reducción de riesgos y daños sea ley? Que tenga un enfoque de derechos humanos, que se respeten los derechos de las personas consumidoras, que permita el acceso a los desarrollos tecnológicos y parafernalia, que priorice la salud pública, que permita la participación de la sociedad civil, que haya accesibilidad a servicios. Debe ser aplicable para sustancias legales, ilegales y legales de uso indebido. Se deben diferenciar los tipos de consumo, como por ejemplo entender que existen diferentes tipos de consumo como experimental, recreativo, habitual, dependiente, estos entre otros. Por tanto, no se debe generalizar en uno solo. Debe permitir el acceso a la información y servicios diferenciados. Debe ser participativa e inclusiva con las personas consumidoras. Se debe fundamentar en evidencia científica e impulsar la investigación. Por último, que genere un sistema de información útil para las personas usuarias de sustancias, las entidades públicas y privadas y los tomadores de decisiones, y permita mejorar la convivencia en diferentes espacios de fiesta, ocio, entretenimiento, entre diferentes actores, personas consumidoras y no consumidoras. Pero, ¿cómo se materializa esto en la ley?
contando con servicios de análisis de sustancias permanentes, garantizando el mínimo vital de agua en fiesta y bares, garantizando el aforo en los espacios de fiesta y buena ventilación, garantizando zonas de recuperación y descanso, disponibilidad de alimentación en los contextos de consumo, contando con personal médico y logístico idóneo en el manejo de consumo de sustancias psicoactivas, garantizando la participación de las personas consumidoras. La reducción de riesgo y daño salva vidas y mejora la calidad de las personas consumidoras. Por eso debe ser ley, porque será el enfoque predominante en un mundo con drogas reguladas. Numeral, la reducción de daños será ley. La reducción de riesgos y daños nace de una verdad simple. Las personas consumen, lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo en distintos contextos, con o sin prohibición. A partir de esa realidad, se propone dejar atrás la idea de que la única respuesta posible es el castigo o la abstinencia obligatoria. En cambio, invita a mirar el consumo desde la salud pública, desde la dignidad humana y desde el derecho a recibir información clara para tomar decisiones informadas. La reducción de riesgos no juzga ni exige que las personas dejen de hacerlo. Busca que, si consumen, puedan hacerlo en mejores condiciones y sin exponerse innecesariamente. Por eso, la reducción de daños se enfoca en herramientas concretas que salvan vidas, análisis de sustancias para saber qué se está consumiendo, orientación sobre dosis y mezclas, acompañamiento en eventos donde puede presentarse un riesgo e incluso la creación de espacios donde una persona pueda pedir ayuda sin miedo a ser señalada o criminalizada. Son acciones que, aunque parecen pequeñas, marcan la diferencia entre una situación controlada y una emergencia. Duro ver una persona o que le digan se murió tal persona por una sobredosis cuando se puede hacer tanta cosa en salud pública, porque salud pública puede hacer muchísimo y esto de verdad que sí se necesita y sí funciona, pero necesitamos también el apoyo y que la gente se concientice, no es una alcahuetería. Ellos son personas, ellos no son un desecho ni mucho menos, son personas que tienen una enfermedad la cual se puede tratar. En Colombia, el consumo suele darse en entornos cargados de estigma y desinformación. La ausencia de espacios seguros empuja a personas, especialmente jóvenes y mujeres, a consumir solas, en lugares inseguros o con sustancias adulteradas. La reducción de riesgos y daños reconoce que el riesgo no está únicamente en la sustancia, sino en el contexto, la clandestinidad, la falta de apoyo, la inexistencia de servicios de salud cercanos. De ahí su importancia. Más que un modelo técnico, es una manera de proteger vidas en un país donde la conversación sobre drogas ha estado marcada por el miedo y el silencio. En estas unidades, que cuentan con una sala de atención médica y otra psicológica, los pacientes serán tratados por profesionales de la salud, quienes tratarán de disminuirles la ansiedad al consumo de drogas. La de Centro Oriente va a estar interviniendo en la zona del Bronx y en la zona de San Bernardo, y la del Hospital del Sur va a estar interviniendo en el Amparo y en Abastos. Inicialmente operarán en los puntos más neurálgicos de la ciudad, donde por tradición el consumo es no controlado. Allí se espera atender a por lo menos unos 3.500 consumidores activos. Un equipo multifacético, además con unas brigadas de salud que estaremos haciendo. Cada unidad de estas cuesta 60 millones de pesos operarla mensualmente. Ya tenemos el presupuesto para hacerlo a través de Salud Pública en la Secretaría de Salud. La administración espera que antes de finalizar el año se cuente con 2 unidades más para llegar a un total de 4, y los recursos para su sostenimiento serán del Fondo de Vigilancia del Distrito. Bogotá vive un momento clave con los CAMAT, un programa que se adelantó en el 2012. Estas unidades móviles permitían atender emergencias, orientar a consumidores y ofrecer servicios que hoy siguen siendo necesarios. Reanudar otra vez en los proyectos que tenía, otra vez estar estudiando, otra vez sentirme una persona útil, una persona productiva, que tengo muchas cosas que aportar, y el CAMAD ha sido una ayuda grandísima, siempre ha estado pendiente de mí en el proceso que he estado en el Hogar del Camino, que es de la Secretaría. Lo que están haciendo por los loquitos y por toda la comunidad, por todo, sí, la delincuencia, por todo, sí, el mundo de la calle y eso, le damos gracias. Esa atención que nos están dando nosotros, lo que sí, centro de orientación, todo eso, ¿para qué? Bacano. La falta de continuidad política y los cambios de prioridades administrativas terminaron por desmontarlos, dejando así un vacío enorme.
Hoy, frente a la ausencia de estos programas, las personas consumidoras quedan expuestas a escenarios inseguros donde el riesgo principal no solo es la sustancia, también el contexto. Extorsiones, violencias, explotación o condiciones médicas que no reciben atención a tiempo. En sitios de rumba de Bogotá, según el concejal Óscar Ramírez, presuntamente se estarían vendiendo alucinógenos en comestibles y facturando IVA por dosis de cocaína. La falta de espacios seguros no solo se evidencia en la calle o en la ausencia de programas públicos. También se notan los lugares donde muchas personas consumen con mayor frecuencia, los espacios de ocio nocturno. Bares, discotecas, festivales y zonas de rumba son espacios donde convergen jóvenes y adultos que buscan entretenimiento, pero donde también se mezclan alcohol, sustancias psicoactivas, aglomeraciones y ambientes que pueden aumentar ciertos riesgos. En estos contextos, el consumo no solo responde a decisiones individuales, sino también a dinámicas sociales, presiones grupales y prácticas que se normalizan sin que exista una orientación clara para quienes asisten. Actualmente, las políticas públicas sobre consumo en estos espacios se concentran principalmente en la regulación del alcohol, los horarios y la seguridad de los establecimientos. Medidas como la ampliación de horarios en determinadas zonas, los controles de aforo, las inspecciones de convivencia y la exigencia de protocolos de seguridad buscan que las noches sean más ordenadas y menos riesgosas. Sin embargo, cuando se trata de sustancias distintas al alcohol, la regulación es limitada. El consumo como tal no está permitido dentro de los establecimientos, pero tampoco se han creado lineamientos claros para manejar situaciones que en la práctica ocurren constantemente. Esto deja una brecha entre lo que dicen las normas y lo que sucede realmente en la vida nocturna. Esta realidad evidencia algo fundamental. Así como en el espacio público se requiere inversión y enfoque en salud, en los lugares de ocio también es necesario pensar estrategias que protejan a quienes allí se encuentran y que no dejen esta responsabilidad únicamente en manos de los dueños de los establecimientos o en la improvisación. Y aunque estos espacios no fueron creados para atender situaciones de violencia y de salud pública, la realidad es que se han convertido en puntos críticos donde se cruzan el entretenimiento, el consumo y la falta de políticas robustas. Esta situación deja una duda preocupante. Si el Estado no logra sostener estrategias de cuidado y prevención, ¿quién está ocupando ese vacío? Allí es donde entran a escena las entidades privadas y los colectivos sin ánimo de lucro. Han comenzado a asumir esta responsabilidad ante la ausencia institucional. Una bodega abandonada sirve de escenario para la música electrónica en Bogotá. Muchos de los asistentes consumirán sustancias psicoactivas, por eso el lugar pidió el acompañamiento de los voluntarios de Échele Cabeza para que hagan pruebas a las sustancias. El M, mis queridos amigos, no es MDMA. Ya se sabía. ¿Ya lo habían consumido? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué sintieron? Se me durmió la lengua. Horrible. Esto se llama catinona y se conoce en el bajo mundo como las sales de baño. Corriste con suerte. Las catinonas son las chicas malas. Ellas tienen muchas muertes asociadas. Es un grupo de nuevas sustancias psicoactivas de las cuales no se conoce lo suficiente. Ante la falta de programas estatales sostenidos, muchas organizaciones privadas, fundaciones y colectivos comunitarios han asumido tareas que deberían estar organizadas por el Estado. Talleres sobre consumo seguro, análisis de sustancias, rutas de atención y acompañamiento emergentes son hoy esfuerzos que dependen del compromiso ciudadano, no de políticas públicas. Esta situación evidencia una deuda institucional. Si la Constitución reconoce el consumo como una decisión personal y la ley ordena abordarlo desde la salud pública, ¿por qué son estos grupos quienes sostienen la prevención y el cuidado? ATS, Corporación Acción Técnica Social.
Somos una entidad sin ánimo de lucro. Desde el año 2007 trabajamos con gobiernos y organizaciones locales, nacionales e internacionales para diseñar e implementar políticas públicas, programas y estrategias a partir de enfoques y metodologías innovadoras frente al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales desde el enfoque de reducción de riesgos y mitigación de daños, problemáticas por infecciones de transmisión sexual y por sangre, como VIH y hepatitis virales, abordaje de enfermedades de transmisión por vectores, como dengue y chikungunya, temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos. En el 2015, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, ECOSOC, nos otorgó el estatus consultivo especial. Este aval reconoce la labor pionera de ATS en la interlocución con la sociedad civil y la incidencia en política pública con un enfoque de derechos que ha contribuido a ampliar la cobertura de atención a los usuarios de sustancias psicoactivas y a su dignificación. Nuestros principales proyectos son Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza, Servicio de Análisis de Sustancias, Cambie, programa integral para personas que se inyectan drogas, Zonas de Rumba Segura, Cambiando el Foco, Coca Regulada, Paz Garantizada, Bazuco, Reducción de Daños y Tratamiento Alternativo, Familias que Transmiten Vida, Aguanta Cuidarse, Para y Piensa. Conoce todo nuestro portafolio de servicios en www.acciontecnicasocial.com. Diagnósticos participativos, actualización de conocimientos, estrategias de comunicación y movilización social, sistematización de experiencias, monitoreo, evaluación y gestión de proyectos, consultoría técnica en la construcción e implementación de políticas en salud pública, investigación, gestión del conocimiento e innovación. Cada uno de estos servicios se enmarca en la metodología para la acción técnica social MATS, un proceso que permite formular, diseñar e implementar estrategias participativas de comunicación y movilización social que generan capacidades en personas y comunidades para el logro de objetivos de política pública. ¿Te interesa nuestro trabajo? No dudes en contactarnos. Escríbenos, llámanos o asiste a nuestras charlas informativas. Generamos alianzas como factores de protección y cuidado solidario. Una de estas organizaciones es Acción Técnica Social, conocida por su proyecto Échele Cabeza. Sus programas de análisis de sustancias y educación han sido referentes en toda América Latina. Después de muchos baneos, de muchas denuncias, pues aquí seguimos resistiendo contra la censura. Desde que en el año 2007 la política pública abrió la puerta a la reducción de riesgos y daños, aquí empezó a pasar algo. Nació una idea, y si en lugar de castigar, mejor nos cuidamos. ¿Y si el consumo deja de ser visto como un problema y las personas consumidoras como una ciudadanía activa? Pues así arrancó Échele Cabeza, desde la fiesta, desde la calle, desde la fotografía, de diferentes escenas y espacios culturales, dando información a todas las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Durante 15 años hemos insistido en que nada sobre nosotros y nosotros. Brindamos información desde la salud pública, desde el enfoque de derechos humanos, sin estigmatización, sin prohibición. Esto ha sido posible gracias también al trabajo con nuestros pares, que le apuestan a una forma innovadora de brindar este asesoramiento y generar estrategias de autocuidado. Nuestro trabajo entre pares le apuesta al bienestar y al cuidado de las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Hemos hecho alrededor de 380 intervenciones, analizado alrededor de 44.000 sustancias psicoactivas, atendido a 35.000 personas usuarias, impactado alrededor de 114.000 personas, asistentes a diferentes eventos donde hemos podido evitar diferentes intoxicaciones o sobredosis por el consumo de alguna sustancia. Y millones de personas nos han visto en redes sociales, en noticiero, en prensa, en diferentes medios de comunicación. Y más de 120 voluntarios se han juntado a este proyecto para seguir brindando herramientas de autocuidado. Porque sí, el consumo existe y quienes consumimos merecemos información real, acompañamiento y placer sin riesgo. Échele Cabeza no es una campaña, es una estrategia de cuidado colectivo y resistencia informada. 15 años después seguimos bailando contra el prohibicionismo y cada vez somos más. Justo estos días sumamos casi 230.000 seguidores en Instagram y somos el perfil de reducción de riesgos y daños con más seguidores en el mundo. Después de muchos baneos, de muchas denuncias, pues aquí seguimos resistiendo contra la censura.
Muchos de nuestros primeros beneficiarios ya dejaron la fiesta dura y hasta algunos reniegan de ella, pero la mayoría quiere ayudar a sus sobrinos, a sus hermanos, a sus hijos, a sus primos. Nosotros nos enfocamos para recibir una nueva generación y también para dar información a aquellos que empezaron con nosotros hace 15 años. Gracias por creer que otra forma de hablar de sustancias sí es posible. Durante años, Acción Técnica Social fue uno de los pocos espacios seguros de reducción de riesgos para personas consumidoras. Su labor llenó un vacío que dejó el Estado. Sin embargo, se han visto envueltos en controversias que abren un debate necesario. Para las mujeres, el consumo en entornos inseguros implica riesgos adicionales: violencia sexual, manipulación, coerción, estigmatización y falta de rutas de atención. El enfoque de género no es un añadido ni un complemento en las políticas de drogas, es una necesidad urgente. Si los espacios seguros no garantizan protección, dejan de ser seguros. Por eso, cualquier estrategia de reducción de daños debe incorporar de manera explícita la prevención de violencias basadas en géneros y protocolos claros para proteger a las mujeres. Hace unos días, la investigadora Yarelix Estrada denunció públicamente por presunto acoso sexual a Julián Quintero, exdirector de Échale Cabeza, un reconocido proyecto de reducción de riesgos y daños para el consumo consciente de sustancias psicoactivas en Colombia. Recogimos los testimonios de Estrada y de dos mujeres más con historias similares que fueron voluntarias del mismo proyecto. Sus identidades están protegidas. Según el testimonio de Estrada, los hechos ocurren en dos momentos: en Viena en marzo de 2025 y en Bogotá en julio de 2025. Ella tiene 31 años y él 47. El primer hecho ocurre durante un evento de política de drogas de la ONU. Quintero y ella compartían alojamiento con otros colegas. Estrada cuenta que después de una noche de consumo de alcohol, Quintero la desnudó y la tocó sexualmente mientras ella estaba muy ebria. Unos meses después, Estrada, recién mudada a Bogotá, sale a cenar con Quintero y luego van a una reunión informal a la sede de Échele Cabeza con otras personas, donde ella se queda dormida. Estrada afirma que despertó en otra habitación con Quintero tocándola de manera abusiva y forzándola a consumir cocaína, mientras ella seguía desmayada bajo los efectos del alcohol. Estrada puso su denuncia en fiscalía. El segundo testimonio es el de Antonia. Ella cuenta que en noviembre de 2020, siendo voluntaria del proyecto, después de una noche de tragos en la sede de la organización, Quintero tocó sus partes íntimas sin su consentimiento. Ella tenía 22 años y él 42. Esta denuncia también está en fiscalía. El tercer testimonio es el de Cristina, otra voluntaria de la organización. Ella nos cuenta que en febrero de 2024, también en la sede de Échele Cabeza, después de una noche de mucho consumo de alcohol y estando intoxicada, Quintero la tocó y besó sin su consentimiento. Para las abogadas de las denunciantes, estas violencias constituyen violencias de tipo sexual en persona en estado de indefensión, puesto que al estar en un alto grado de alicoramiento y consumo de sustancias psicoactivas, las mujeres denunciantes no tenían plena conciencia de lo que estaba sucediendo ni capacidad de resistir. Estrada y Antonia exigen procesos de reparación que también pueden leer en el reportaje. Enviamos preguntas a Julián Quintero y a Vanessa Morris para incluir sus voces en el reportaje, pero prefirieron no contestar. Este martes 2 de diciembre, Échale Cabeza publicó un nuevo comunicado reiterando la salida de Quintero de la organización y anunciando que queda a cargo Vanessa Morris. Leí el reportaje en volcánicas.com. Estas denuncias por acoso contra Julián Quintero, exdirector de ATS, marcaron un punto de quiebre en el debate. Más allá del proceso judicial, estas denuncias obligaron a cuestionar la coherencia entre el discurso de cuidado y la práctica interna de las organizaciones. ¿Qué pasa cuando un espacio destinado a proteger termina reproduciendo las mismas violencias que busca evitar? Esta pregunta abrió un debate necesario sobre ética, transparencia y responsabilidad en todos los espacios relacionados con la reducción de daños. Colombia necesita políticas públicas coherentes, centradas en la salud y la dignidad. Necesita dejar atrás el prohibicionismo que empuja el consumo a la clandestinidad. Y necesita, sobre todo, asegurar espacios libres de violencia, donde la reducción de riesgos y daños incluya la protección real de las mujeres y de todas las personas consumidoras. La reducción de daños no es solo una estrategia sanitaria, es un proyecto de seguridad humana.
Su éxito depende de que como sociedad entendamos que cuidar la vida siempre debe estar por encima del estigma.